Buenas tardes, damas y caballeros. Ayer, a las 11:05 de la noche, sonaron las sirenas en el norte de Israel, desde la frontera con Líbano hasta Cesarea, a lo largo de toda la línea, desde Sicrón, Jacob, Haifa y más al este hasta Kineret y la frontera con Jordania, decenas de ciudades. 15 minutos después, hubo una segunda andanada y los misiles volaron directamente desde Irán. Y esto es lo importante desde el primer segundo. Israel no empezó. Israel respondió. De eso hablaremos en un minuto y con detalles. Los vuelos naturalmente se están cancelando. Ben Gurion está colapsado. ¿Y a quién le conviene esta guerra? La guerra no es como el clima, no hay una guerra correcta. Siempre hay quienes la necesitan. Siempre hay manos que echan leña al fuego. Y rostros que mientras tanto mueven la cabeza con tristeza frente a las cámaras. Y hoy haremos lo que ninguna gran cadena hará por ustedes. Nombraremos a estas personas, y no solo a estas personas, sino a estas organizaciones, a estos países por su nombre. No se trata de que estallara la violencia, sino de quién prendió el cerillo, y qué obtiene de eso. Bueno, en realidad son 5, sí. Los halcones iraníes, parte de la izquierda israelí, los demócratas estadounidenses, Rusia y casi con toda seguridad China. Cada uno tiene su propia apuesta, y ninguna de esas apuestas es la paz. Continuará. Si llegaste aquí ahora mismo porque tu vuelo se está cancelando, porque Ben Gurion está colapsado, o porque Lufthansa, Swiss Air han suspendido los vuelos, porque has estado todo el día actualizando Tseva Adom y buscando en Google una sola cosa: ¿cuándo terminará esto? Damas y caballeros, están en el lugar correcto. También responderé a eso. Les diré lo que realmente se sabe sobre los vuelos, los refugios, los plazos, sin pánico, sin mentiras. Pero una respuesta honesta sobre cuándo terminará esto es imposible sin responder a quien le conviene. Porque la guerra termina cuando a quienes la alimentan deja de convenirles. Así que hagamos lo principal. Veamos a quién le conviene. Bueno, para entender a quién le conviene este incendio, primero hay que entender cómo se fue apilando la leña. Durante 46 años la estuvieron apilando. Empecemos desde ahí. Bueno, empecemos por ahí, la historia en 5 minutos para entender el presente. Año 1979. En Irán cae el Shah. Era secular, pro-occidental y autoritario. En su lugar no llega la libertad, como soñaban los estudiantes en las plazas. En su lugar llega el ayatolá. Teocracia, el poder del clero que tiene una idea incrustada en su fundamento. Exportación, exportación de la revolución. Bueno, allá probablemente lo llaman de otra manera, pero es la exportación de su forma de vida, de su mentalidad. No se trata de vivir bien ellos mismos, sino de llevar la República Islámica y la revolución más allá, al extranjero, por todo el mundo, que arda el fuego, bueno, ya sabemos, desde los comunistas hasta los islamistas. Para llevarla más lejos, se crea una herramienta, se llama el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, CGRI. Recuerden estas siglas, vamos a volver a ellas durante todo el episodio. No es un ejército para la defensa del país, ellos ya tienen un ejército, esto es un ejército, para el proyecto. Y con el tiempo, el CGRI no solo se convierte en una fuerza militar, sino que se convierte en un Estado dentro del Estado. Su propia economía, sus propios puertos, su propio contrabando, sus propias fábricas, sus propios bancos. Después, 40 años de trabajo paciente, Irán no combate directamente. Irán construye lo que en lenguaje profesional se llama el eje. Un anillo de fuerzas leales. Y está alrededor de Israel. Hezbollah en Líbano, grupos en Gaza, unidades en Siria, unidades en Irak, hutíes en Yemen. La lógica en realidad es muy simple. Que luchen ellos. Con nuestro dinero, sí, sí, que allá sean sus ciudades las que queden destruidas, y tú, Teherán, te quedas al margen, bien pulcro, con diplomáticos en trajes elegantes. Todo es muy conveniente, todo es muy agradable, todo es muy bonito, y digno de un apretón de manos. Y todo este tiempo paralelamente avanza un segundo proyecto, el proyecto nuclear. Oficialmente es energía nuclear pacífica. Extraoficialmente es lo que los expertos llaman el umbral. La capacidad de ensamblar una bomba en cuestión de semanas, por ejemplo, cuando lo ordenen, si no es que en días. Hubo un momento de ligera esperanza en Occidente, aunque estoy seguro de que en Irán nadie lo vio así. Año 2015, acuerdo nuclear. Occidente levanta las sanciones.
Irán congela el programa, al menos afirma que congela el programa, pero al mismo tiempo excavan de 300 a 500 metros de profundidad debajo de rocas de basalto, algo. ¿Qué estaban excavando ahí? ¿Qué querían ocultar? Pero en 2018 Estados Unidos se retira del acuerdo, considerando que, naturalmente, solo la retrasó, simplemente pospuso la bomba y, de paso, llenó de dinero a la misma Guardia Revolucionaria Islámica. Desde entonces ha sido un vaivén, sanciones, negociaciones, luego más sanciones, y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego, después del sangriento otoño del 2023 y todo lo que vino después de eso, ocurrió lo que durante 40 años se había evitado cuidadosamente. Las fuerzas proxy pasaron a segundo plano. Quiero que lo noten. Los intermediarios pasaron a segundo plano. Irán e Israel por primera vez empezaron directamente. O sea, sí, intercambiando disparos, sí, lo hacían, pero principalmente a través de intermediarios. Y aquí es directamente, no a través de un intermediario, cara a cara. Ese muro que tú, Teherán, mantuviste durante 40 años entre tú y la guerra, se derrumbó, en gran medida, y se puso en marcha las acciones de Israel. Y yo diría de una persona que estaba al frente de Israel. Se llama Bibi y su apellido es Netanyahu. Así es, y aquí estamos, nuestro ahora en junio del año 26. Esto es lo que está sucediendo justo ahora. Vamos a armar el panorama de los últimos días, de manera objetiva, basándonos en los hechos. Presten atención al orden de los acontecimientos, es importante. Porque en eso, bueno, ¿quién fue el primero en levantar la mano? Y eso significa quién lo necesitaba, y eso significa a quién le convenía. Había una tregua en Líbano entre el gobierno de Israel y Líbano. Una tregua frágil. Hezbollah, en esencia, no la reconoció y continuó bombardeando territorio israelí, pero para nosotros era importante la tregua con el gobierno de Líbano. En respuesta a esos bombardeos, las fuerzas de defensa de Israel por primera vez después de la tregua atacan Dahia. Bueno, es un suburbio al sur de Beirut. Y ahí, principalmente ahí, o sea, ¿por qué atacaron principalmente? Atacaron la infraestructura de Hezbollah, no principalmente, sino en general. ¿Sí? Es el corazón del grupo. Y nosotros como que lo dijimos desde el principio. No lo haríamos, pero cuando empezó a pasar todo lo que pasó, entonces atacamos ahí. Por cierto, según los informes, el ataque fue coordinado con la administración de Trump. Ese es un punto muy importante, quiero que lo recuerden, porque más adelante vamos a hablar de eso. Y es entonces cuando Irán entra directamente en el juego. La Guardia Revolucionaria, asustada de que vayamos a acabar con Hezbollah, lanza misiles balísticos hacia el norte de Israel. Alrededor de las 10 de la noche suenan sirenas en todo el norte, Haifa, la costa, o sea, Saharon Yakov, lo que yo decía, al este hasta Kinneret. 15 minutos después, una segunda andanada. Las defensas aéreas israelíes están actuando, los misiles fueron interceptados y heridos. Bueno, hasta ahora, al menos, no he escuchado de ninguno, pero el país se paraliza en todo Israel. Al día siguiente, se cancelan las escuelas y los jardines de niños, y recuerdo bien todas esas historias cuando yo tenía un teatro infantil en Israel. Más o menos desde ahí, probablemente desde el 76 hasta el 82 fue activo. Después volaba, por así decirlo, de regreso a América. Por eso fue un poco menos activo. Pero todo el tiempo íbamos a la zona fronteriza y actuábamos con un grupo reducido naturalmente en los sótanos para los niños. Eso me es muy familiar. Tocamos muchas veces, como se dice, disparamos por Panamá. No específicamente a Panamá, sino en ese tiempo, mientras estábamos ahí. En general todo sigue, pero ahora sigue como si todo se hubiera disparado, potenciado al máximo. ¿Sí? En Haifa, en el nuevo funicular, lo detuvieron. Hay hasta 40 millones de personas al otro lado de la frontera, y decenas de miles de nuestras familias rusoparlantes se van a dormir bajo las sirenas. Y por la mañana, naturalmente, Israel responde, y ya responde directamente a Irán. Y aquí fíjense bien en lo que exactamente está atacando Israel. Las fuerzas de defensa de Israel atacan objetivos militares y nucleares en el centro y oeste de Irán. Tabriz, centro de investigación nuclear, bases militares. Entonces la universidad está relacionada con el programa nuclear. Isfahán, planta de conversión de uranio, esa misma donde el gas se convierte de nuevo en metal para la bomba. Y los laboratorios, fábricas de la industria militar, plataformas de lanzamiento de misiles, el aeropuerto, ¿cómo se llama? Mehrabad, creo que así se llama, en Teherán. Entonces, bueno, digamos, hay muchos otros nombres que puedo repetir, pero no les importa o a usted. Ese día, Estados Unidos cierra su misión diplomática en Israel por 24 horas y se prepara para responder. Recuerden este ritmo. Ataque, respuesta, ataque, respuesta.
Israel no ataca primero sin razón, responde. No es una crítica a sus palabras, es el núcleo de todo a lo que llegaremos al final. Bueno, o sea, hablemos de la asimetría que no les muestran, que insisten en no mostrarles. Eso es. Entonces, lo que se dice, de lo que hoy casi ninguna cadena importante les va a hablar, comparen dos objetivos. ¿A qué ataca Israel? A fábricas, laboratorios, instalaciones nucleares, talleres, lanzadores, porque entonces están preparando algo para disparar contra Israel. Entonces nosotros disparamos para que ellos no nos disparen, ¿sí? ¿Y a qué ataca Irán? Bueno, abran la lista de objetivos, barrios residenciales, casas, patios, y entonces, según los cálculos, al 10º día de la guerra, Irán había lanzado alrededor de 300 misiles contra Israel. Y casi la mitad con municiones de racimo. Municiones de racimo. Esto no es contra tanques, señores, es contra personas. Esas mismas que están prohibidos por la Convención Internacional, porque dispersan decenas de cargas de fragmentación a kilómetros a la redonda. Esa arma fue creada específicamente para atacar no un objetivo, sino un área. Un área donde pues hay personas. Personas. Un área donde viven personas. Un impacto directo en una casa residencial en Haifa. 9 muertos en el barrio residencial de Beit Shemesh. Decenas de muertos, y todos ellos, todos son civiles. No se habla en absoluto de objetivos militares. Aquí está la diferencia, que les ocultarán detrás de la palabra violencia. Un lado apunta a lo que se usa para pelear y el otro apunta a los que están dormidos. ¿Y cuándo se lo presenten? Ambos lados intercambian golpes como si en una balanza hubiera pesas iguales. Pregúntese, ¿a dónde volaban esas pesas? ¿A dónde volaban las pesas? ¿Al taller o al cuarto de los niños? Esto no es simetría, señores, se llama asimetría, es una bajeza. Entonces ayudar a quien apunta a la guardería. Ahora, 3 hechos que, como se dice, lo cambian todo. Quiero que los recuerden. Primer hecho. El ataque a Beirut, según los informes, fue coordinado con la administración de Trump. Recuerden, ya lo mencioné. Esto significa que, a los ojos de Teherán, Washington ya no es un mediador, es una de las partes. Hecho número 2. Sobre la mesa ha estado todo este tiempo la zanahoria, un posible acuerdo ligado al descongelamiento de, ¿cuánto es? Aproximadamente 24.000 millones de dólares. Son sus activos, los activos iraníes que nosotros congelamos. Irán, en respuesta a la escalada, amenaza con salirse de las negociaciones por completo. Es decir, están dispuestos a sacrificar los 24.000 millones de dólares que necesitan, con tal de que Israel no toque a Hezbollah. Hecho número 3. Casi cómico si no fuera aterrador. Según la publicación Axios, Trump le preguntó literalmente a Netanyahu durante una conversación, ¿qué demonios estás haciendo? Es decir, incluso dentro del campo occidental, como ellos dicen, no hay una sola mano en el volante, están pisando el acelerador. Entonces, unos pisan el acelerador, otros el freno, el coche va de lado y cosas por el estilo. Así es como intentan presentárselo a ustedes. Estoy casi seguro de que todo esto es una farsa. Una farsa en el sentido de que están actuando porque muchas de las acciones de Israel no podrían ocurrir si no hubiera sido acordado. Por eso creo que, bueno, ahora ya no tiene sentido, porque ya no tiene ningún sentido jugar al policía bueno y al policía malo, porque Irán ya decidió que Trump está involucrado en esto. Es decir, entendió, decidió, se convenció de que él está involucrado en esto, pero de todos modos, desde mi punto de vista, no hay ninguna fisura en la coalición occidental. La coalición sigue siendo la misma. Ok, así es como están las cosas ahora. Las olas y los golpes se han vuelto la norma. Y Estados Unidos no está por encima del conflicto. La zanahoria de 24.000 millones está colgando, pero pronto la quitarán. Y las negociaciones están al borde del colapso. Bueno, dije esa frase de que están al borde del colapso. Desde mi punto de vista, nunca se llevaron a cabo en serio. Eso es. Ellos, la otra parte, siempre estuvieron ganando tiempo, desde mi punto de vista. Su único objetivo era ganar tiempo. Por eso, al borde del colapso, bueno, incluso estas negociaciones, o sea, estas supuestas negociaciones están al borde del colapso. Bueno, entonces vamos a preguntar de todos modos, ¿a quién le beneficia todo esto? Porque no puede ser que a todos les vaya mal, ¿verdad? Y aquí es donde, como se dice, empieza lo interesante. Entonces, esto desde mi punto de vista beneficia a 5 jugadores. Entonces, de entrada, una aclaración honesta.
Y les pido que lo escuchen con precisión. No digo que estos 5 estén sedientos de guerra y se froten las manos. Casi ninguno de ellos realmente quiere la guerra. Algunos sinceramente tienen miedo e intentan retrasarlo. Estoy hablando de otra cosa. Y esto es más sutil. A cada uno de ellos de alguna manera les conviene que esto no se resuelva por completo. Bueno, que siga ardiendo lentamente. No quieren guerra, no quieren guerra, pero les gusta cuando todo está así, tranquilamente, ¿verdad? De un lado a otro, de un lado a otro. Y por eso hacen todo lo posible para que no se cierre. Esa es mi interpretación de sus intereses, pero ustedes, como siempre, verifíquenlo por su cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, primero, por supuesto, están los halcones iraníes. Bueno, la Guardia Revolucionaria, los llamados radicales entre el clero. ¿Qué tienen ellos? Entonces, bueno, en primer lugar está todo este eje de proxies, lo que queda de ella, el umbral nuclear. Y, lo más importante, el control sobre la economía del país, puertos, contrabando, petróleo vendido al margen de las sanciones. ¿Por qué les conviene eso? Piensen en algo sencillo. Un enemigo externo para ese régimen no es un problema, es oxígeno para él. Mientras exista el enemigo sionista o el gran Satán, cualquier queja interna es traición en tiempos de guerra. Y una fortaleza sitiada no le hace preguntas al comandante sobre lo que está haciendo, ¿verdad? La guerra justifica los estantes vacíos, el internet restringido, los estudiantes encarcelados, las ejecuciones. Para los Qasir, la paz es más peligrosa que la guerra. Porque la paz es cuando el iraní finalmente levanta la mirada del suelo y pregunta, ¿por qué vivimos tan pobres en una tierra tan rica en petróleo? En Venezuela pasa lo mismo, ¿verdad? La guerra silencia esa pregunta. Estos, sí, ellos, digamos, son los únicos que realmente quieren la guerra. Guerra, 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 ¿sí? Ahora, una parte de la izquierda israelí. Y les pido que pongan especial atención, porque es fácil malinterpretarme. Los izquierdistas israelíes no quieren que disparen contra Israel. No, al contrario, ellos quieren evitar la guerra. Hacen todo lo posible por retrasar, negociar, comprar tranquilidad. Su motivo es humano y comprensible, para que no vuelen misiles o para que ustedes no sean alcanzados por uno. Hoy. No hablo de mala intención, no la hay. Hablo de la doctrina, de ese mismo enfoque que en Israel llaman la concepción. No se trata de vencer la amenaza, sino de gestionarla. Ellos piensan que pueden controlarla, contenerla, tregua tras tregua, un poco más, un poco más. Y aquí es donde, en mi opinión, está la trampa. Bueno, las buenas intenciones casi siempre esconden una trampa. Una tregua en la que el enemigo tranquilamente trae nuevos misiles. Y Hezbollah pasó de 15.000 misiles, o bueno, de 11.000 a 150.000, ¿sí? Eso no es exactamente paz, es una guerra pospuesta, y además una guerra en peores condiciones. Cuando se usó la calma, Hezbollah la aprovechó para rearmarse. Hace que la próxima ronda sea mucho más aterradora. Aquellos que sinceramente desean silencio hoy pueden sin querer asegurar el estruendo mañana. Esto no es una acusación, es justamente el ejercicio que nos toca hacer, mirar qué se quería. Y luego mirar atentamente lo que salga. Y a veces, las manos más bondadosas, si no consideran las consecuencias, traen más desgracias que las malvadas. Otros chicos más, entonces estadounidenses, entonces demócratas. Un miedo sincero a la guerra y la tentación de llegar a un acuerdo. Se parece a los israelíes, pero con un significado un poco diferente. Sin mala intención, insisto en eso, una parte significativa de los demócratas estadounidenses le teme a la guerra. Quiere la paz, sinceramente. O sea, si están peleando en algún lugar, pues ni modo. Pero si puede llegar hasta nosotros, ellos van a actuar. Ese error no les gusta. Por eso es que se sienten tan atraídos por una sola idea. Volver al acuerdo, o sea, con Teherán, el acuerdo, ellos, todo eso que escribimos sobre ellos, no es así. Ellos en realidad son buenas personas, saben cómo hacerse el nudo de la corbata. Darles dinero, levantar las sanciones, calmar las cosas. La intención es noble, pero hay que vigilar el dinero. Esa siempre es nuestra principal pregunta, ¿a dónde irán los miles de millones descongelados? ¿A guarderías en Ispahan? ¿De verdad crees que irán a guarderías? ¿O irán a la Guardia Revolucionaria, a ese mismo eje, a ese mismo programa? El dinero ya fluye hacia el cauce establecido. Y ese cauce lleva a los misiles, no a las escuelas. Eso resulta en una paradoja triste.
Un sincero deseo de paz puede pagar la próxima guerra y posponerla para después, cuando el régimen tenga más dinero, y tal vez ya no sea solo un umbral nuclear, sino una bomba. Para un político antes de las elecciones, estamos haciendo un trato. Hoy. Ahora. Es un buen titular, y el precio es el mañana de otra persona. No estoy atribuyendo malas intenciones, estoy mostrando a dónde lleva el incentivo. Sospecho que algunos de esos políticos son realmente tontos, realmente tontos. Y algunos son unos verdaderos canallas. Eso es, Rusia. Bueno, ella es una incendiaria. Sí, está claro, una incendiaria por conveniencia. Aquí ya hay menos matices y más interés frío. ¿Qué tiene Moscú? Derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Intercambio tecnológico con Teherán, especialmente en drones y energía. ¿Por qué le conviene el incendio? Bueno, ustedes mismos lo entienden perfectamente. Atención a lo que hacen y el precio que se puede pedir por el petróleo. Cada incendio en Medio Oriente son los ojos de Washington. Apartados de Ucrania. Son proyectiles y dinero que no van a donde deberían. Y además, cada estallido en el Golfo Pérsico hace subir el precio del petróleo. Y el petróleo es lo que financia la guerra que usted conoce. Las cifras lo confirman. Con la escalada actual, el Brent subió de inmediato un 3%, casi a $96 por barril. Para Moscú, el fuego en Medio Oriente simplemente es rentable. Punto. Es rentable. Más y más dinero. Mientras más tiempo arda, más llena estará la tesorería. Esto ya no es cuestión de interpretación, es aritmética. Y por último, China, un espectador paciente y con interés. El más silencioso es Pekín. Compra la mayor parte del petróleo iraní. De hecho, mantiene al régimen a flote con su dinero. Tiene la llamada franja y ruta a través de las regiones. Su objetivo principal está muy lejos de aquí, una isla llamada Taiwán. ¿Por qué le conviene que Estados Unidos se quede atascado? Estados Unidos atascados en Medio Oriente. Es Estados Unidos sin las manos libres en ningún lado. Cada portaaviones estadounidense cerca de las costas de Irán es un portaaviones que no está cerca de las costas de Taiwán. El petróleo iraní barato fluye hacia China. La atención estadounidense se desvía del Pacífico y Pekín todavía se hace pasar por pacificador. ¿Recuerdan cómo él llevó a Eyada el Riyad a Teherán? Es la imagen perfecta para China. No es una victoria para Irán ni para Israel. Es un empate eterno en el que Estados Unidos queda atascado y China generosa cuenta sus ganancias. Ahora junten a estos 5. Un halcón que necesita un enemigo, una doctrina bondadosa que confunde una pausa con la paz, un político que sinceramente teme a la guerra y por eso se inclina hacia un trato peligroso, y además uno que realmente quiere deshacerse de Trump. Y un vecino que necesita un precio alto del petróleo, y un gigante paciente que necesita a Estados Unidos atascado. Casi ninguno de ellos grita que quiere la guerra, pero en conjunto, sus manos, los que prenden fuego por cálculo y los que, por bondad, no dejan cerrar el tema. La pila de leña empieza a arder, por eso esta guerra es tan persistente, tiene demasiados padrinos interesados. Y antes de que pasemos a la pregunta principal, ¿qué hará ahora Trump? Una petición. Si llegaste hasta este momento, ya no eres solo un consumidor de noticias. Eres una persona que está aprendiendo a ver a quién le conviene. Dale like. Que el algoritmo muestre este análisis a aquellos a quienes, tal vez no sé, hoy se lo están ocultando. Y nosotros vamos hacia el desenlace. Ahora, ¿por qué este momento, desde mi punto de vista, es especial? Y aquí voy a expresar mi posición directamente, pero separando el hecho de la predicción. Hecho, la ventana para una solución suave casi se ha cerrado. Durante 40 años Occidente esperaba que Irán evolucionara. Bueno, que las sanciones, el comercio, las negociaciones suavizarían el régimen y que algún día, desde adentro, a través de elecciones, a través del cambio generacional, se convertiría en un país normal. Es una esperanza bonita, y en mi opinión, llegamos irremediablemente tarde a ese escenario. El país que se podía apaciguar con votaciones se perdió en algún punto del camino. La Guardia Revolucionaria creció demasiado. El programa está demasiado cerca del umbral. El tiempo casi se ha acabado. Y aquí está mi pronóstico. Exactamente, un pronóstico. No como un hecho. Ante Donald Trump hay una encrucijada, casi binaria. O el régimen cambia desde dentro,
a través de la presión del pueblo, de las elecciones que en Irán todavía significan algo, ¿verdad? O si eso no sucede, Washington puede decidir que a Ayatollah habrá que detenerlo de otra manera, no persuadirlo. Y como dicen en Israel, llevar el asunto hasta el final. Y aquí está nuestra pregunta principal, la pregunta por la que estamos aquí. ¿Tiene realmente el mundo libre el derecho de llevar el asunto hasta el final? Porque nosotros estamos a favor de la no intervención. Creemos que no se debe meterse en otro país. Sí, a favor de la no intervención. Pero este principio tiene un límite. Es antiguo. En hebreo se llama pikuach nefesh. Cuando está en juego salvar una vida, casi todas las reglas se dejan de lado. La no intervención es un principio maravilloso hasta el momento en que tu vecino empieza a forjar lo que va a usar para quemarte. Y no lo dice. En silencio, pero lo dice en voz alta, al aire, cada viernes. Y recordemos ambas diferencias que mencionamos al principio. Primero, el ritmo, el bombardeo, la respuesta. Israel no ataca primero sin motivo, él responde. La segunda es el objetivo. Un lado apunta a fábricas y lanzadores, el otro a casas donde la gente duerme. Quien durante 40 años financia misiles hacia ciudades ajenas está construyendo un umbral, por el que, bueno, planea cruzar. Es el primero en presionar el lanzamiento y apunta con bombas de racimo a zonas residenciales. No es un país ajeno al que hay que respetar desde lejos. Es el instigador de la violencia asesina y del ataque, y contra el iniciador, la fuerza de defensa no es agresión. Esa es nuestra bomba de racimo, una regla crítica orientada a la vida. No se puede quitarle la vida a un civil. Pero se puede detener a quien ha levantado la mano, en la que hay un hacha o un mazo, no sé qué. Así que acabar con un régimen que se ha declarado a sí mismo su verdugo y que aprieta el gatillo, eso, por paradójico que parezca para un libertario, no es una violación de las reglas. El principio de la libertad es defensa. Prometí al principio que en este tema tan difícil habría luz, y la hay. Y por cierto, es más brillante de lo que parece, incluso bajo las sirenas. La luz son los propios iraníes, no el régimen, el pueblo. La calle más joven, más educada y más prooccidental de toda la región. Gente que no quiere ni misiles, ni ayatolás, ni el eje, que ven canales prohibidos. Recuerdas que intentábamos captar, ¿verdad? Voces. Aprenden inglés, salen a las plazas bajo las balas, una y otra vez, una y otra vez. El régimen de los ayatolás no se sostiene por amor. Se sostiene por el miedo. Y todo lo que hago se sostiene solo por el miedo. Es frágil. Se mantiene mientras se mantiene y cae en una sola noche. Cuando ya no se puede más. Ya ha caído muchas veces, ¿verdad? Y ahora estamos viendo cómo va a pasar eso en Cuba, en Venezuela, por así decirlo. Esa situación en la que, bueno, si nosotros no nos volvemos, si no ayudamos al régimen actual, será lo mismo. Prometí al principio responder honestamente a su pregunta práctica. ¿Cuándo terminará esto? ¿Y qué hacer con los vuelos? Respondo sin mentiras. Sobre los vuelos. Los expertos no esperan un cierre total de Ben Gurión ni siquiera en el pico. Habrá una breve pausa en el funcionamiento. Por unas horas. Hay una sola regla. Verifica el estado de tu vuelo en el sitio web de la aerolínea y ten una ruta alternativa. Por Chipre, por ahí, Atenas. Y sobre los plazos, aquí está la respuesta honesta. Esa es la idea principal de todo el programa. Esta guerra no terminará cuando los soldados se cansen. Terminará cuando a esos 5, a quienes mencionamos hoy, ya no les convenga. Así que no sigan el marcador. Desafortunadamente, sigan sus intereses. Ahí estará su verdadero pronóstico. ¿Y qué es importante entender en este punto de inflexión? El final y el atolón no necesariamente significan una gran guerra. También puede ser una liberación. 40 millones de jóvenes que abandonan el país en 1979 y que llevan 40 años esperando el momento de poder recuperarla. La pila de leña que fue apilada por 5 personas puede, un día, prenderse fuego no por la guerra, sino por la libertad. Ya ha pasado antes, ya ha pasado así. Un muro que se sostiene por el miedo siempre termina agrietándose, y hoy tiene más grietas que nunca, ya lo sabemos. Que incluso los oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica están huyendo.
Así que, cuando les vuelvan a mostrar la sirena y les digan otra vez guerra, no hay nada que hacer. Recuerden nuestro análisis de hoy y pregúntense, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene esto? Y pregúntense otra cosa, ¿a quién le conviene la libertad de 40 millones de iraníes? La respuesta a la segunda pregunta es la esperanza. Y es más real de lo que parece, es más real de lo que parece. Este fue nuestro boletín diario, y hoy ya es el segundo, breve, sobrio, sin histeria, eso espero. Suscríbanse al canal. Cada día, alrededor de media hora, 35 minutos, noticias y análisis para quienes quieren entender quién mueve los hilos. Y si quieren llegar a la raíz de por qué las sociedades libres confunden durante tanto tiempo la pausa con la paz, y cómo aprender a leer los intereses ajenos como si fuera un libro abierto, bueno, para eso tenemos nuestro segundo canal, es decir, Doroshna Kartak Svobode. También está en YouTube, por favor échenle un vistazo, 2 veces por semana. Ahí convertimos la habilidad de entender a quién le conviene en el oficio de investigar eso, en lo que les dará la habilidad de reconocer engaños. Adiós, damas y caballeros. Por hoy es todo. Espero que el cielo sobre Israel hoy esté tranquilo. Adiós.